El 11 de abril de 1965 amaneció como cualquier otro día primaveral en el norte de Indiana. Tras un invierno largo y despiadado, los residentes salían al aire libre a disfrutar del clima cálido, sin sospechar que en cuestión de horas estarían en el epicentro de uno de los peores brotes de tornados de la historia de Estados Unidos. El apacible cielo soleado que los acogía pronto se transformaría en una pesadilla, desatando el caos a lo largo del Medio Oeste, en una fecha que sería tristemente recordada como el Domingo de Ramos de 1965. A pesar de su magnitud, el brote de tornados que se desencadenó aquel día ha sido en gran medida olvidado. Con 266 muertos y más de 3.000 heridos, el evento sigue siendo uno de los más destructivos registrados en la historia moderna, y sin embargo, no se le recuerda con la frecuencia de otros fenómenos naturales catastróficos. El Domingo de Ramos de 1965 es un ejemplo trágico de cómo la combinación de factores meteorológicos perfectos y una falta de advertencias adecuadas puede desencadenar una catástrofe. Esta es la historia de ese día, un relato marcado por vientos arrasadores, comunidades destrozadas y un legado que forjaría cambios significativos en la manera de prever y reaccionar ante desastres meteorológicos. El inicio de la tormenta, un día común que se transformó. Todo comenzó con lo que parecía un día perfecto. Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, específicamente la Unidad de Tormentas Severas, conocida como CELS, estaban monitoreando un sistema de baja presión que avanzaba sobre el centro de los Estados Unidos. Este sistema se asoció a un trough, una vasta zona de vientos rápidos en los niveles medios de la atmósfera, que traía consigo condiciones meteorológicas inusuales para principios de abril. Una serie de elementos se alineaban para crear una tormenta de dimensiones épicas. Una masa de aire cálido y húmedo ascendía desde el Golfo de México, mientras que una capa de aire seco y caliente, conocida como capa mixta elevada, EML, por sus siglas en inglés, proveniente del suroeste desértico, cubría la región. Estas dos masas de aire, aparentemente opuestas, interactuaron sobre el Medio Oeste, provocando una capa de inversión que evitaba que el aire cálido y húmedo subiera y formara nubes, dejando que el sol siguiera calentando la superficie. Este proceso creó una atmósfera extremadamente inestable, con niveles de energía nunca vistos en esa región y época del año. El escenario estaba preparado. El aire estaba cargado de energía. La cizalladura del viento alcanzaba niveles récord en los primeros kilómetros de la atmósfera, y los ingredientes para un brote de tornados potencialmente devastador estaban presentes. Alrededor del mediodía, los meteorólogos de CELS emitieron una advertencia de clima severo para el norte de Illinois, el este de Iowa y el sur de Wisconsin. Había una creciente preocupación de que ese día no sería común. La explosión de las supercélulas, los primeros tornados. Poco después de la advertencia inicial, la cizalladura de los vientos y la inversión térmica que había mantenido la atmósfera contenida finalmente colapsaron, y las tormentas comenzaron a formarse. A las 12:55 del mediodía, el primer tornado tocó tierra cerca de Tipton, Iowa, y en cuestión de minutos había destruido granjas y se cobró la primera vida humana de la jornada. Este fue solo el comienzo. Al noreste, una supercélula generó otro conjunto de tornados, uno de los cuales arrasó Monroe, Wisconsin, mientras que otro produjo una devastación en Jefferson, destruyendo una vasta área forestal y lanzando automóviles fuera de las carreteras. Mientras tanto, al sur, en Illinois, otro grupo de supercélulas generaba varios tornados destructivos, incluyendo uno particularmente fuerte cerca del lago Druce. En Crystal Lake, un tornado de gran magnitud destruyó hogares y lanzó vehículos al aire, cobrando la vida de 6 personas. Pero lo peor aún estaba por venir. El auge del desastre, Indiana bajo ataque. A las 4 de la tarde, la atmósfera sobre Indiana se volvía cada vez más inestable. Las condiciones para la formación de tornados se habían vuelto extremadamente peligrosas, y a las 4:20 de la tarde, el CELS emitió otra advertencia para el norte de Indiana, el noroeste de Ohio y el sur de Michigan. Apenas unos minutos después, nuevas supercélulas comenzaron a desarrollarse, esta vez al noreste de Illinois, y una de ellas pronto produciría el tornado más letal del brote. A las 4:45 de la tarde, un tornado tocó tierra cerca de Hamlet, Indiana, y comenzó su devastador recorrido. A medida que avanzaba, creció en tamaño y potencia,
destruyendo cientos de hogares en su camino hacia el noreste, donde una pequeña comunidad, La Paz, fue la primera en sentir su furia. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos. La destrucción en Bacarusa y la fotografía icónica. A las 5:18 de la tarde, una nueva tormenta se formó al sur del Tornado de La Paz y rápidamente se intensificó a medida que se acercaba a la ciudad de Bacarusa. Este tornado fue responsable de la muerte de un niño antes de continuar su trayectoria hacia el noreste, devastando las áreas de Midway y Jefferson Place. Fue en este momento cuando el fotógrafo Paul Huffman, mientras conducía con su esposa por la Ruta 33 de los Estados Unidos, capturó una de las imágenes más emblemáticas de la historia de los tornados. El monstruo giratorio dividió su vórtice en dos embudos gemelos que se arremolinaban alrededor del Midway Trailer Court, donde la tormenta cobró la vida de 10 personas. Este momento quedó grabado en la historia, no solo por la increíble potencia del tornado, sino también por la precisión con la que fue documentado. La imagen capturada por Huffman, que mostraba dos embudos giratorios en perfecta simetría, es ahora uno de los recuerdos más impactantes del desastre del Domingo de Ramos de 1965. Los tornados gemelos de Michigan, un doble golpe mortal. Los tornados gemelos de Michigan marcaron un capítulo devastador en la historia de desastres naturales en el medio oeste de Estados Unidos, dejando un rastro de destrucción en su paso. A medida que una poderosa supercélula se desplazaba por la región, se formaron una serie de tornados que afectaron gravemente a los estados de Indiana y Michigan, pero fue en Michigan donde se vivió uno de los episodios más impactantes y mortales. En un intervalo de menos de una hora, la región de Colvater Lake y Hillsdale fue azotada por dos tornados casi consecutivos, un fenómeno extremadamente raro que tomó por sorpresa tanto a residentes como a autoridades. El primer tornado llegó con una fuerza destructiva descomunal, causando estragos en Colvater Lake. En su paso, arrastró un tren de carga y lo lanzó al lago, además de destrozar casas, negocios y cualquier otra estructura que se encontrara en su camino. Las imágenes de la devastación fueron sobrecogedoras: árboles arrancados de raíz, vehículos volcados y edificios reducidos a pilas de escombros. Los residentes apenas pudieron reaccionar antes de que un segundo tornado, igualmente feroz, los golpeara de nuevo, esta vez siguiendo un camino muy similar al del primero. Esta segunda tormenta agravó la destrucción, afectando especialmente a las áreas que ya habían sido devastadas previamente, y a las personas que intentaban buscar refugio y socorro tras el primer impacto. Lo más trágico del suceso fue que muchas de las personas que habían sobrevivido al primer tornado se vieron atrapadas nuevamente en medio de la furia de la segunda tormenta, sin tiempo para evacuar o buscar un refugio seguro. Los servicios de emergencia, que ya estaban en plena labor de rescate tras el primer golpe, se encontraron en medio de un escenario caótico y mortal, ya que el segundo tornado no solo empeoró la situación, sino que también afectó directamente a muchos de los socorristas que ya estaban en la zona intentando ayudar a las víctimas. Las lecciones aprendidas y el legado del Domingo de Ramos. Para cuando los tornados finalmente se disiparon y el sol del 12 de abril iluminó los restos, la magnitud de la devastación se hacía evidente. El balance final fue desgarrador. Al menos 55 tornados documentados, 266 muertos, más de 3.000 heridos y miles de hogares destruidos. Las comunidades estaban en ruinas, y el país entero quedó conmocionado. La tragedia de este brote forzó una revisión completa de las estrategias de advertencia y respuesta a los tornados en los Estados Unidos. Antes del brote, los sistemas de alerta temprana eran inadecuados, con la comunicación lenta y la cobertura insuficiente en áreas rurales. A raíz de los devastadores tornados del Domingo de Ramos de 1965, se implementaron mejoras en las advertencias meteorológicas, y los sistemas de comunicación de emergencia se modernizaron para ofrecer avisos más rápidos y efectivos. Uno de los mayores legados del evento fue el trabajo del Dr. Tetsuya Fujita, un meteorólogo japonés que utilizó el brote de tornados para estudiar en detalle los patrones de daño causados por estos fenómenos. Su investigación dio lugar a la famosa escala Fujita F-Scale, que clasifica la fuerza de los tornados en función del daño que producen, y que se convirtió en un estándar mundial en la medición de la intensidad de los tornados.
El Domingo de Ramos de 1965 es un capítulo oscuro en la historia de los desastres naturales de Estados Unidos, un día en el que la naturaleza mostró su fuerza destructiva en su forma más extrema. Si bien la memoria de este brote ha sido eclipsada por otros eventos catastróficos, el impacto que tuvo en las comunidades del Medio Oeste y en el desarrollo de medidas de protección contra tornados es incalculable. Las mejoras en los sistemas de alerta y la introducción de la escala Fujita no solo han salvado vidas desde entonces, sino que también han asegurado que aquellos que perecieron en la tragedia del Domingo de Ramos no lo hicieran en vano. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.